va a faltar, ¿sí? Es un poco más raro tener transesofágico de urgencia en una guardia inmediatamente, ¿no? Pero se lo va a pedir eventualmente, ¿sí? Es importante que lo sepan porque antes de, digamos, de tener el evento catastrófico que sería una disección o sus variantes, tenemos la dilatación de la aorta, ¿no? La ectasia o aneurisma, que van a ser los estadios previos a que van a llevar a una eventual disección, ¿sí? Y el perfil de riesgo de cada paciente, ¿no? Por eso que es importante. Bueno, arrancamos por las conclusiones porque la verdad que esto es lo que tienen que saber, ¿sí? Y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Sepan que síndrome aórtico agudo incluye un grupo muy diferente de pacientes, ¿no? Pero que tienen un perfil clínico similar, ¿no? Entonces, los trastornos agudos de la pared aórtica van a depender del grupo etario. En este caso, los de disección clásica van a ser los clásicos pacientes hipertensos entre 40 y 70 años, por ejemplo, y los que sean menor a 40 años son pacientes que tienen una válvula aórtica bicúspide o un Marfan. Los pacientes con hematoma intramural, ¿sí? Y las úlceras penetrantes suelen tener, digamos, antecedentes aórticos entre los 70 y los 80 años. ¿Está bien? Diagnóstico, dijimos, transesofágico, tomografía para los síndromes aórticos agudos y resonancia para las crónicas. El tratamiento, ustedes saben que es médico y quirúrgico para las tipo A y el tipo B es médico si no hay complicaciones, ¿no? Déjenme que admito a sus compañeros. Bueno, eh, esto se lo tienen que saber, ¿sí? Clásica pregunta de examen, el grupo etario, digamos, y a sus pacientes cuando los vean, bueno, por el grupo etario ya los pueden dividir rápidamente en qué es lo que puede llegar a ser, ¿no? Y la posible etiología. Dijimos que es una entidad rara, que tiene baja prevalencia, 2 a 4 casos por año, cada 100.000 habitantes. Hoy es un poquito más, pero tampoco es, no pasa los 10 en ningún caso, ¿sí? Y se necesita alto índice de sospecha, ¿no? Porque estos pacientes en general no llegan a la guardia de urgencias o llegan con síntomas que son que nos hacen pensar en otras cosas en primera instancia, ¿no? En Argentina es de 800 a 1600 síndromes aórticos agudos por año. Justo esta estadística está bastante desactualizada, ¿sí? Ya son casi 8 o 10 años que está el último estudio que fue el radar, ¿sí? Que desde la Sociedad Argentina de Cardiología estamos viendo cómo hacer un nuevo estudio, ¿sí? Probable que entre este año y el siguiente tengamos nuevas estadísticas. Bueno, y en cada hospital el número diagnosticado, la verdad que es muy pequeño. En centros de alta complejidad estamos hablando de 30 casos al año. eh, Nunca va a ser mucho más que eso, ¿sí? 20, 30, mucho menos, incluso algunos ninguno, uno, dos, ¿no? Bueno, el IRAT o es el mayor, si lo quieren chequear después, que tiene múltiples, digamos, ediciones acerca de la incidencia de esto, ¿no? Bueno, y acá quiero que presten bastante atención porque este esquema nos muestra los diferentes tipos de síndromes aórticos agudos, ¿no? Tenemos la disección aórtica típica, que es la que vamos a ver en el 75% de los casos, ¿sí? Eh, Tiene un sitio de entrada, una falsa luz y una Profe, luz pon verdadera. el puntero rojo, por favor, que ese lo Ah, distingo sí. más. A ver, acá estamos. Sí, ¿no? Acá Sí, estamos. perfecto, perfecto, Perfecto. se ve. Bueno, entonces, tenemos la que se llama disección aórtica comunicante, típica, digamos, que tiene un sitio de entrada, una luz falsa y una luz verdadera, ¿no? Entonces acá tenemos el flap de disección, la luz verdadera, que esta era la aorta verdadera, ¿sí? Existió la disección, un sitio de entrada y la luz falsa. ¿Está bien? Esto se ve así. Este es un esofágico, ¿no? Bueno, el hematoma aórtico intramural, ¿sí? Es el 15%, es una disección aórtica no comunicante y es la forma atípica, digamos, de lo que se denominaría una disección aórtica, ¿sí? Acá tenemos la luz de la aorta, que sería equivalente a la luz verdadera, ¿no? No tenemos un flap, ¿sí? Y tenemos el hematoma, que tiene una ecogenicidad diferente a la luz aórtica, ¿ok? Acá no hay comunicación, ¿sí? Se ve así. Úlcera penetrante, que en su gran mayoría de casos la etiología es aterosclerótica. Tenemos una placa que se ulcera y sí tiene, digamos, distintas ecogenicidades, digamos, ¿sí? Este es más difícil de diagnosticar, ¿sí? Generalmente no es de gran
cuantía ni dilata extremadamente tanto como una disección aórtica típica, pero bueno, tiene su incidencia, que es el 5%, y la rotura traumática de aorta, que bueno, va a ser muy parecida a la típica. Sí, yo quiero que sepan estas tres, ¿ok? Con mayor predominancia entre la típica y la típica. Sí, que es lo que van a ver a lo largo de los años, ¿sí? Bueno, curva de sobrevivencia, bueno, nada. Tratamiento médico tiene menor sobrevida que tratamiento quirúrgico en las que son de tipo A. Claramente es extremadamente significativo, ¿no? Solo para ver un poquito. Y a pesar del avance en las técnicas diagnósticas y quirúrgicas, tiene una elevada morbimortalidad, ¿sí? Eh, Actualmente esta estadística del 65% de los sobrevivientes un poquito más, sí, pero tampoco es extremadamente mucho más. Depende mucho de los centros. Hay centros de patología aórtica, sí, que obviamente tienen mejores números, pero en general, si hacemos una casuística general, estos son los números que tenemos, ¿no? Eh, Bien, disección tipo A, 3% y a los 5 años 65%, tipo B 23%, de mortalidad hospitalaria estamos hablando, ¿sí? Y la prótesis disminuye la mortalidad en un 10%, o sea, hasta 33, digamos. Bien, pero es similar. Acá vayan, digamos, viendo la diferencia entre que la tipo A y la tipo B, si bien tienen una mortalidad que la A es mayor, ¿sí? Va a estar dada en realidad porque, o sea, la diferencia principal va a radicar en la urgencia del tratamiento, ¿no? Bueno, un poquito de la histología, que eso ya lo saben, íntima, media, adventicia, esto lo van leyendo después, pero saben que están estas tres capas, es importante saber esto, ¿sí? Eh, y bueno, fíjense acá en el esquema que tenemos el endotelio, la capa media y la adventicia, ¿sí? Esto es lo mismo en una capa digamos, de un corte de histología, ¿bien? Bueno, y la adventicia, ¿sí? Recuerden que tiene vaso vasorum, ¿sí? Que es parte del tejido fibroso conectivo, ¿sí? Pero acuérdense del vasa vasorum, sí que básicamente es la fisiopatología de los hematomas intramurales, ¿sí? Porque cuando se rompen las vasas vasorum van a producir el hematoma. Bueno, vamos con definiciones. Esta diapositiva es pregunta de examen, ¿sí? Ruptura intimal, que es lo que llamamos el sitio de entrada, es la sección que expone a la media al flujo pulsátil que diseca la aorta, ¿sí? Expone a la capa media al flujo pulsátil que diseca la aorta. Bien, acá tenemos sitio de entrada. Esto era la pared, digamos el tier, que es esto tier, ¿sí? O rotura, expone a la media y el flujo pulsátil de la luz verdadera va disecando la aorta, la va separando, ¿no? Se forma esta luz falsa y eh, el largo, digamos, de la disección va a depender de valores como la presión arterial, la edad del paciente, el estado básico si es un Marfan, con las genopatías, digamos, para ser mayor o menor, ¿no? Hay disecciones, no sé si han visto muchas, bueno, seguramente algunas han visto o les han contado, pero pueden ser extremadamente extensas, ¿no? A, B y vasos de cuello, o sea, renales, comprometido completo, ¿no? Y algunas más chicas, obviamente, ¿no? Bueno, después es la ruptura intimal, ¿sí? Después tenemos el colgajo íntimo media, que es el flap, como tal, que va a ser la que nos va a dividir la luz verdadera y falsa. Vamos a tener las dos luces, que la luz falsa siempre va a ser mayor a la luz verdadera, porque la luz verdadera tiene el diámetro intrínseco de lo que es el vaso, y la luz falsa puede dilatarse sin límite, básicamente, ¿sí? Bien, el hematoma disecante va a ser la colección de sangre que queda en el espacio intramedial. El sitio de reentrada o salida en la aorta, puede ser en la aorta torácica descendente, en la abdominal o en la arteria ilíaca, ¿sí? O sea, hasta ahora tenemos un sitio de entrada y el sitio de salida, que es muy variable, pero generalmente cuando bajan las presiones es a partir de la aorta torácica descendente, ¿sí? Para abajo. Entre el sitio de entrada y el sitio de salida está toda la luz falsa que se va a llegar a formar, ¿no? Bien. ¿Qué más? Aneurisma disecante no es sinónimo de disección, ¿sí? Este concepto es importante también.
Aunque la disección también puede ocurrir en zonas previamente neurismáticas, lo más frecuente es que ocurra, ¿sí? En aortas, digamos, normales o ligeramente dilatadas, ¿sí? No es lo mismo aneurisma disecante que disección. O sea, la disección aórtica puede ocurrir en aortas de tamaño normal. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esta es la imagen de eco que clásicamente van a ver, donde se ve, acuérdense que esta es la raíz aórtica, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, No sé si se llega a ver. Sí, este es un es un par... esofágico. Pensé que era un paracental izquierdo. Vamos a que es un Sí, pero transesofágico. sí, es parecido a lo que vimos en el parasternal izquierdo, pero este es un transesofágico, entonces ya no se llama parasternal izquierdo, ¿sí? Es una vista medio esofágica a 120 grados. Nada que ustedes tengan que saber ahora, pero sepan que no es símil a lo que nosotros vemos en un parasternal izquierdo, ¿sí? Pero este es un transesofágico, ¿sí? Acá está, digamos, la diferencia que está al revés, ¿sí? Lo que está arriba está abajo y así, digamos, en lo que uno ve en el transtorácico, ¿no? Pero lo que quiero que vean, porque la disposición es la misma, esta es la raíz aórtica, Adelante, ¿sí? Esta es la válvula aórtica y este es el flap. adelante. Bien, Hola, Eugenia. acá ¿Todo está bien? una parte del flap y aquí está la otra. ¿Llegan a ver? Sí, ¿no? No sabe nada Sí, de cirugía. perfecto, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Esto es lo mismo, ¿sí? Cortes ¿Y qué cirugía anatómicos. es? Acá es un corte de igual donde está la luz verdadera Sí, y la comenta a luz los chicos del falsa, fondo y se hace. ¿sí? Bien, avanzamos un Sí, poquito pero más. en tu plático. ¿Qué camita me dijiste? Eh, bueno, Dale. acá este esquema es muy útil, digamos, para entender, ¿no? Lo que estamos Ujú. hablando. El flujo va de raíz aórtica, arco aórtico, aorta descendente, ilíacas, ¿no? Flujo normal. Bueno, cuando existe un sitio de entrada, ¿sí? Penetra la media y empieza a dilatar, se crea una luz falsa y en dependencia de dónde pueda llegar a salir, tenemos el sitio de salida, que puede ser bien la aorta torácica descendente o más abajo, ¿no? Antes de la división de las ilíacas, por ejemplo. Aorta abdominal en este caso, ¿no? En este caso, cuando el compromiso es, digamos, hasta la raíz aórtica, tenemos A y por debajo B. Bien, igual hay múltiples clasificaciones, pero nosotros vamos a ver la Stanford, que es la más usada hasta ahora, pero bueno, hay muchas, sí, que la pueden, sí, las van a ir estudiando a lo largo de toda su carrera de muchas maneras, sí. Es diferente cuando pasan por eco, por cirugía cardiovascular, por, bueno. Bien, entonces, el sitio de entrada en este caso, sí, sí, era el arco de aorta ascendente. Bien, la tenemos. Y seguimos explorando y el sitio de salida era la aorta abdominal. Bien. El sitio de comunicación era la aorta torácica descendente. ¿Ok? Este es digamos, el ejemplo de este esquema, ¿sí? La realidad es que estos son casos diferentes todos, ¿no? Pero bueno, es como para esquematizarlo de alguna manera. No hay un punto que uno Perdón, diga, Rodrigo, una sí, pregunta. Dijiste el sitio de entrada es el arco ascendente y después, obviamente, descendente. En este caso es descendente, está después de la subclavia, el nacimiento de la subclavia, ¿verdad? Es descendente. claro, 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 Ok, claro. ok. Sí, pero sí, bueno, lo que les digo es que en esta imagen es el arco Ah, ascendente, ¿no? ok, Sí, sí, ok. está Que, bien. y solo para tenerlo, digamos, como fresco esto, la clasificación de Stanford incluye el aorta ascendente con o sin el callado más allá, pero aorta ascendente. Ahora Y lo la vamos a, B, ahora, sí, ok, pero ok, ok. ahora lo vamos a WhatsApp. chequear, ¿sí? Ahora lo Ok, chequeamos. ok. Bueno, no es tan fácil a veces, digamos, con un transtorácico llegar a detectar todas estas Ujú, características que tenemos que ver en un aneurisma, ¿sí? Ya les digo ujú. que el transesofágico es lo que vamos a necesitar y en realidad ahora, más que un transesofágico, a mí y a cualquiera le va a convenir más, mejor y más rápido, con más exactitud y todo, una tomografía, una resonancia, ¿sí? Ujú, Es más rápido. ujú, La ujú. verdad que en eso nada, nos gana, ¿no? Pero sí es muy útil para, bueno, en la mesa de cirugía siempre va a haber un transesofágico, ¿no? En el momento de realizar la intervención. Bueno, ejemplos de sitios de salida, ¿sí? Fíjense lo mismo, luz verdadera, luz falsa. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de disección es? No ¿Típica o atípica? comunicante. No Podría comunicante, Parece ser. una una no típica comunicante. sería, ¿no? Parece una no comunicante. ¿Y acá? Y ahí, si el flap ese está discontinuo, pareciera comunicante, ¿no? Ese flap, ese, sí. Ahí abajo está discontinuado, o es que se pone negro esa sombrita blanca
por una cuestión Fíjense de la que, imagen. Y claro, parecería no fíjense que, comunicante porque el contenido del aneurisma está como detrás de la pared, ¿ves? sí, pero ahora sí, está muy bien eso, pero fíjense que acá está la imagen en color. Ahí ¿Esa está comunicando. tiene un hematoma asociado esa o no? Esta tiene un hematoma asociado. Ah, Exactamente. Esta tiene un hematoma asociado. Y ¿Sí? hay flujo que está Seguramente este era, pasando, ¿no? De una luz a la otra, es un claro, comunicante. exactamente. Lo que sí, Ok. este debe tener flujos bastante más bajos porque este hematoma está bastante bien consolidado, ¿no? Ujú. En un momento debe haber sido inicial y ya después se va consolidando, ¿sí? Este lo más probable es que se autolimite. Este seguramente es un tipo B, ¿sí? En aorta torácica descendente, porque esos son los que se autolimitan. Por eso en estos pacientes es tratamiento médico, bajar la frecuencia, bajar la presión y hacer que esto se cierre, que el hematoma cierre, digamos, la comunicación del sitio del flap de entrada y de salida, y este hematoma puede estar ahí ad eternum, ¿no? Mientras esta luz verdadera no se siga dilatando, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente es una alteración que va a estar, pero no siempre se operan los tipo B, ¿no? Los tipo A siempre, los tipo B no siempre. Bueno, muy bien. Tratamiento quirúrgico, ya es lo que estuvimos diciendo, ¿sí? El 85% de las disecciones aórticas tipo A, ¿sí? Stanford o de Becky tipo 1, ¿sí? Van a tener tratamiento quirúrgico, ¿sí? La cirugía de la aorta ascendente y del callado aórtico se realiza con esternotomía mediana, bueno, eso ya lo saben. Y en la aórtica torácica descendente es solamente el 15%, ¿sí? Así que cuando hablamos de raíz aórtica, ¿sí? Básicamente estamos hablando del 85% de tratamiento quirúrgico. Igual esto va cambiando, ¿no? Con el tiempo, pero bueno. Estas son las clasificaciones, ¿sí? Vamos a revisar un poquito. Stanford tenemos tipo A y tipo B. Tipo A, que tiene compromiso de raíz aórtica, ¿sí? ¿Está bien? Y tipo B, cuando tiene solamente debajo de la raíz aórtica, aorta torácica descendente. Y de Becky tenemos, ¿sí? Que puede ser tipo 1, cuando es raíz aórtica, vasos, digamos, y torácica descendente. Tipo 2, cuando es solo raíz. Y tipo 3, cuando es solamente aorta torácica descendente. Bien. Fíjense que acá en la tomografía, que se ve mucho mejor y se ve muy bien la extensión, tenemos la luz verdadera y la luz falsa, lo más probable, ¿sí? Bien. Acá también, ¿sí? Luz verdadera seguramente y luz falsa. Bien, ¿y acá dónde está? ¿Quién la ve? No, prácticamente, o sea, o no se ve, o no sé, esa semiluna grisadita en la parte superior, sí. no es Está todavía De no pronto va a ser un insinuado, porque hematoma. mira que se ve algo diferente en la parte de arriba, ¿ves? Ujú. ¿Por acá, por acá? Puede ser. Muy bien. Sí, Pero Fede, se lo va a dar el Fede. crédito a Darío. No, está muy no, bien, Fede, Fede. muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, engañoso, ¿no? Que te muestra la imagen grande acá y estaba acá. Pero bueno, por eso la tomografía, la verdad, que le gana en eco, pero los eco tenemos que saber esto, ¿sí? Bueno, disección aórtica tenemos para la aguda, ¿sí? Em, los métodos, digamos, de adquisición de imágenes y de diagnóstico, tomografía y luego ET. Y la crónica, resonancia y angio. Sí, cuando hay compromiso arterial, porque la verdad que tenemos que definir muy bien para cuál es la conducta que se va a tomar al final, ¿no? Bueno, el orden, ¿no? Tomografía, resonancia, en segundo lugar ET y después angio, ¿no? Arriba imagen, esto ya tomó su lugar. Bueno, eh, bueno, vamos a ver de manera esquemática nada más cómo es el mecanismo de ruptura intimal, ¿sí? Fíjese que acá en la disección aórtica clásica tenemos la vasa vasorum, estas son las tres capas, ¿no? Íntima, media, denticia, ¿sí? Vemos que acá existe la lesión infiltrante de la media, ¿está bien? De la luz arterial, ¿no? Está perfecto, fácil. Bueno, y en el hematoma, digamos, aórtico intramural, que va a evolucionar, porque no todos evolucionan, ¿no? Pero los que van a evolucionar a una disección aórtica clásica, la hemorragia, que es a partir, ¿no? De los vasa vasorum, ¿eh? Va hacia la luz arterial. O sea, los mecanismos, al final se rompió y al final hay una comunicación, pero los mecanismos, digamos, son diferentes, ¿no?
en cuanto a cómo se produjo la disección o la ruptura intimal. Bien, Bien. tranquilos, esto para que lo sepan. Bien, disección aórtica, ya saben que está el tier, ¿sí? El sitio de entrada, el sitio de desgarro, el sitio de rotura íntimo medial. Son nombres, ¿sí? Para un poco lo mismo, ¿no? Bien. Más imágenes, ¿no? Para que las vean cómo se puede ver en el transesofágico, que es bastante frecuente. Fíjense acá, ¿no? Cómo se ve muy bien. Que esto puede ir para arriba o para abajo, ¿no? En general va para los dos. Es terrible. Bueno, la comunicación, acá en doble color, vemos lo mismo, luz verdadera, luz falsa. ¿Mm? Bien, luz verdadera, luz falsa. Fíjense que esta es la luz falsa porque tenemos flujos en dos direcciones, ¿no? Azul y rojo. ¿Eh? Bueno, la localización del sitio de ruptura intimal, sí, vamos a ver que el 70% van a ser en la raíz de aorta, en la pared anterolateral, por encima del óstium de la coronaria derecha, sí, en la tipo A. Y el 30% en la torácica descendente, ¿sí? Después de la arteria subclavia, que sería la tipo B, ¿no? Cuando hablamos de Stanford, ¿ok? Es importante acordarse porque hacemos énfasis, ¿sí? En la coronaria derecha, porque estos pacientes, si bien la clínica es mucho dolor de pecho, también pueden llegar con un electro que está bloqueado, por ejemplo, o infarto, ¿no? O los dos, que es el peor de los casos, digamos, ¿no? El compromiso de las arterias coronarias es importante pensarlo, ¿sí? Cuando tenemos una disección aórtica tipo A, ¿no? La emergencia del tronco izquierdo y derecho, bueno, entonces ya saben que son todas las coronarias. Bueno, el sitio de ruptura de la pared aórtica suele estar cerca del sitio de entrada, o sea, el desgarro intimal, ¿sí? El 70% de la aorta torácica descendente va a ser la pared anterolateral derecha y puede llegar a producirse la muerte por hemopericardio, ¿no? Que eventualmente se llega a detectar con tomografía cardíaca, pero bueno. Tomografía contraste cardíaca, ¿no? Y el 30% de la aorta torácica descendente también puede producir un hemotórax izquierdo y un mediastino. Entonces, acá seguimos abriendo el abanico con respecto a la clínica de presentación, ¿no? O sea que cada vez es más difícil. Arrancamos de un dolor torácico, pero pueden ser muchas otras cosas. Disnea súbita, ¿no? Pero bueno, nada, sepan que estos son colaterales, digamos, de las disecciones. Bueno, este es un esquema bastante un poquito más en detalle de cómo se ven las estructuras, ¿sí? Eso no se lo tienen que saber, no se preocupen, ¿sí? Las mediciones que se pueden llegar a tener, ¿no? Aorta ascendente, descendente, ahorca aórtico, pero son todas estas las vistas que podemos obtener en el transesofágico, ¿ok? ¿Cómo las vemos? Ya las fuimos viendo hace rato, pero bueno. Existen tres formas de evolución del desgarro íntima media en la disección aórtica, ¿no? Habíamos hablado de la disección clásica, que es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿sí? El desgarro de la íntima media. Tenemos el desgarro completo, ¿sí? Que está completamente el espesor parietal está desgarrado, ¿sí? La íntima media y medio adventicia, ¿sí? Cuando existe esto, hablamos de ruptura aórtica, ¿sí? Y esto es lo que puede llevar a lo que dijimos, como pericardio, cuando es tipo A, hemopleura tipo B, o un eventual pseudoneurisma, ¿sí? Y también existe el desgarro incompleto, donde la disección es localizada. Bien. En la última actualización de la JAC, el State of the Art, ¿sí? Le dan un papel más, un poco, ya lo incluyen como tal en la clasificación al desgarro incompleto, ¿sí? Con este nombre justamente de disección localizada, ¿sí? Así que también vale la pena tomarlo en cuenta. Bien, vamos a hablar un poco del flap. Esto, clásica pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo es un flap cuando lo ves? Hasta ahora hemos visto flaps y no les había dicho, digamos, fíjense cómo es el flap, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el flap. En las disecciones agudas, el flap es fino y móvil. Nuevo, una capa muy laxa que se rompió recientemente y se está separando una capa. Y en las crónicas lo vamos a ver más bien grueso y con poca oscilación, ¿sí? En las disecciones agudas el flap es muy oscilante, ¿sí? Si lo ven, se mueve en todas direcciones con el flujo. Y bueno, nada. Y en las crónicas el flap es grueso y oscila poco. ¿Bien? ¿Cuál es la sensibilidad? Lo que les decía, del transtorácico, ¿no? Cuando hablamos de disección tipo A, donde lo que nosotros llegamos a ver en el transtorácico, y ustedes ya han visto, como bien venían diciendo que era un parasternal izquierdo, que lo identificaron porque se parece mucho en el ETES o lo que es al revés, pero
en el paresternal izquierdo nosotros siempre vamos a ver la raíz aórtica. ¿Está bien? Y la raíz aórtica con la aorta ascendente. Si modificamos la vista, siempre la vamos a poder ver. Entonces, las disecciones tipo A las vamos a ver siempre. ¿Sí? Ahora, para las tipo B es un conflicto, ¿no? Porque si bien tenemos acá la ventana supraesternal, ¿sí? Donde tenemos el tronco el tronco no, tenemos la carótida, sí, la subclavia, ¿sí? Y la torácica ascendente, ¿sí? En este caso, en esta vista, no siempre la vemos así. A veces son muy malas ventanas. A veces no vemos los vasos, ¿sí? Depende del tipo de cuello que tenga el paciente, la exposición, bueno, la situación, todo, a veces no lo vemos, pero la raíz aórtica sí. ¿Está bien? Estas son las distintas vistas y las distintas localizaciones de aneurismas que podemos ver. Bien. Pero sepan y acuérdense que el ecocardio transtorácico detecta en un 100% las tipo A, siempre que hay una buena ventana. ¿Está bien? Y obviamente tenemos que usar múltiples ventanas para terminar de definir los diferentes tipos de disección. ¿Sí? Bien. Entonces, 100% tipo A, menos de la mitad tipo B. ¿Bien? Bueno, ortografía, esto fue el gold estándar hasta que aparecieron nuevos métodos, que en este caso actualmente es tomografía y resonancia. ¿Sí? Tenía muchos falsos negativos. Bueno, no vamos a hablar mucho de ortografía, sepan que en su momento era el gold estándar, ¿no? Complicaciones. Hablamos del compromiso de ramas aórticas, infarto, ACV, isquemia mesentérica, abdominal, insuficiencia aórtica en las que son tipo A, ¿sí? Porque está comprometida la raíz aórtica, eventualmente, ¿sí? Eh, el, eh, la válvula aórtica está comprometida, no se pierde el apoyo valvular, donde está el anillo aórtico, digamos. El flap puede prolapsar a través de la raíz aórtica, ¿sí? Hacia el tracto de salida, impide la coaptación, se dilata la unión sinotubular, por lo tanto, existe insuficiencia aórtica por este mecanismo, ¿no? Y la ruptura aórtica es otra de las complicaciones, que la causa más frecuente de muerte en la disección aórtica tipo A es esta justamente, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pericardio, pleura, mediastino y retroperitoneo son los sitios donde si existe una ruptura aórtica va a haber un compromiso importante, ¿no? Bueno, veamos un caso. Paciente de 60 años. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Bien? Perfecto. Bien, bien, doctor. ¿Alguna duda? Sí, Este es un poco más simple y más conocido para ustedes también, de alguna manera, ¿no? Sí, recontra. Una elevación de cemento CT de 2 de 3 y ABF, eso tiene una coronaria derecha. Bien, de 2, de 3 ABF, coronaria derecha. ¿Y el infradesnivel en D1 y ABL? Sí, cambios en espejo. Bien. ¿Y en B2? A ver, parece un infradesnivel. ¿Y en B5? B5 está bien. Yo lo veo Una más o T, menos, ¿no? una T Ondas positiva, T que son negativa, sí. positivas y luego negativas, ¿no? O Una T más menos, sí. sea que hay bastante compromiso, ¿no? Sí, parece que Y sí. sí. Pero bueno, definitivamente hay un supradesnivel, ¿no? Un compromiso subepicárdico en posiblemente cara inferior, ¿no? ¿Y tiene Q o no tiene Q? Sí, doctor, en D2 y, De 2 y de 3. De 2 y de 3, ¿no? En realidad en D3 y ABF ABF. también. y y a en veces Perdón, también. D1. y ABF Ahí sí. también, sí. De tres y ABF, ¿no? De 2 lo discuto, ¿no? No parece No, no significativo, pero de 3 y significativa, no ABF sí. supera el tercio del Sí, es muy pequeñito. pequeñito. Bueno, En primer complejo. perfecto. Bueno, este es un paciente de 60 años, ¿no? Un dolor precordial de 2 horas de evolución, o sea que no había pasado tanto tiempo. Y en este caso no había angioplastia, ¿sí? Así que se iba a hacer fibrinólisis del paciente y se le pidió un eco 2D, ¿no? Bueno, ¿qué tenía, no? ¿Qué tenía? Ya sabemos que lo que tenía, por lo que les dije hace rato. Este paciente al final tenía una disección aórtica, ¿sí? Y un infarto porque tenía afección de la coronaria, ¿no? Derecha, por dos mecanismos. En este caso, puede ser la disección, que es la más infrecuente, pero si existe, el paciente va a esternotomía directamente. Sí, bueno, no hay nada que hacer en ese caso. Sí, es urgencia porque la disección va a seguir progresando, catástrofe, ¿sí? Bueno, compresión extrínseca es el otro mecanismo, ¿sí? Cuando el hematoma digamos, del flap, que es más frecuente, ¿sí? Y se va a descomprimir al realizar un reemplazo de la aorta ascendente, ¿sí?
Bueno, nada. Sepan y acuérdense siempre del infarto de cara inferior, ¿sí? En sospecha de un paciente con dolor precordial, obviamente este es lo primero que vas a pensar es que es un paciente que está infartando, pero por eso siempre se le pide a un paciente con un infarto y si es más de cara inferior, un ecocardio. Actualmente se le pide a todos los pacientes que tengan hasta un UDT, ¿no? No hace falta que tengan un síndrome coronario agudo, una unidad de dolor torácico también lleva un ecocardio. Actualmente en la mayoría de los centros que tengan disposición, digamos, disponibilidad de eco, pero bueno, nada. Quizá no estén, en algún momento estén en un lugar que no tenga tanta complejidad, ¿sí? Pero qué, Les qué sirve para pensar peligro. El eso. que le tire fibrinolítico a eso, o sea, lo mata. Y claro, bueno, prefibrinólisis por eso. Vieron la disección, entonces ahí se frenó todo y bueno, bien. Compromiso visceral en la isquemia abdominal, bueno, esto, piénselo igual, ¿no? Un paciente que viene con dolor precordial y también dolor abdominal, vayan pensando, ¿no? ¿Qué puede pasar? Más raro, ¿no? Porque uno a veces dice, no, tiene dolor torácico, pero también tiene dolor abdominal y te olvidaste, ¿no? O te vas para el síndrome coronario agudo o te vas para el abdomen agudo y hay que pensar también que existen entidades que pueden comprometer todo esto, ¿no? Raíz aórtica, abdominal y isquemia mesentérica. Bien, bueno, vamos a decir una vez más que en la tipo E el tratamiento quirúrgico inmediato es la regla. Bueno, esto... No, tranquilos con esto. Bueno, es un método, digamos, de reparación que tenían para el tipo A, que era el homoinjerto. Cirugía ventral de bono, esto lo van a ver después, más adelante, cuando hagan CCB. También otra forma de reparación, el tubo valvulado con bioprótesis, cuando hay que, digamos, hacer un recambio de válvula aórtica, ¿sí? La de Tyrone David, que es la preservación valvular, evita el implante coronario. Bueno, esto lo van a ver en CCB, tranquilos, ¿sí? Pero son las múltiples, digamos, opciones que tenemos de tratamiento, ¿sí? Y bueno, también está el reemplazo de aorta ascendente con preservación valvular, diferentes mecanismos. ¿Sabes qué hora es? 37, vamos bien. Perfecto. Bueno, hasta ahora hablamos de todo tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos de endoprótesis, ¿no? Este registro que les había mencionado previamente, que es el IRAT, mostró que el 28% de los pacientes con DEA tipo A, ¿sí? Disección aórtica tipo A, se excluyeron del tratamiento quirúrgico por alto riesgo, ¿no? Insuficiencia hepática, renal, EPOC. Y eventualmente el tratamiento por endoprótesis también se puede llegar a considerar cuando la anatomía es factible, ¿no? En aquellos pacientes más que todo que no son candidatos al tratamiento quirúrgico. Una esternotomía por disección, por reparación de disección es traumática, pero muy traumática. Sí, es una esternotomía equivalente al infarto agudo que requiere CRM de urgencia, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Mayores tiempos de bombas, paciente no preparado, bueno. Esta es una vista de cómo se ve, digamos, la endoprótesis aórtica después del implante, ¿no? Acá se ve muy bien en la tomografía y acá en la reconstrucción también, ¿no? Fíjense cómo era, ¿no? Esto también, bueno, en este caso también tiene una descendente, ¿no? Pero acá está aislado después, ¿no? Fíjense acá también cómo está totalmente aislado. Acá tenía un doble lumen, acá tenía un doble lumen, ahora está aislado. Otro caso, ¿no? Bueno, que es similar al previo que vimos, ¿sí? Endoprótesis. Estos son criterios de exclusión para endoprótesis. Sepan que si en la zona de anclaje es menos de 20 milímetros al plano valvular, vasos de cuello, no se va a usar una endoprótesis. Cuando existe compromiso coronario, insuficiencia aórtica severa, porque bueno, necesita una nueva válvula, tortuosidad severa de la torácica descendente, la verdad que hay que tener una anatomía muy favorable para pensar en endoprótesis, ¿sí? Y en las conectivopatías tampoco. Y en el caso de los otros tipos de síndrome aórtico agudo tampoco, ¿sí? Será la úlcera aórtica y el hematoma intramural. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con la luz falsa luego del tratamiento quirúrgico? No. Clásica pregunta de examen también, y bueno, uno dice, ¿y qué pasa? ¿Desaparece? Bueno, queda abierta en el 65% de los casos, ¿sí? Y es de mal pronóstico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede seguir recidivando. La trombosis parcial del 25%, que pasa en el 25%, perdón, tiene un pronóstico intermedio, ¿sí? Y puede también pasar que se ocluya, sí, que esto pasa en el 40% de los tipo B, y eso es un buen pronóstico, ¿sí?
porque se autolimita, digamos. Bien, pero bueno, menos de la mitad de los casos. Lo más probable es que quede abierta, por el pronóstico. Bien. Bueno, estadística de qué es lo que pasa, ¿no? El paciente, digamos, con trombosis parcial sobrevive más, perdón, mayor mortalidad, obviamente, ¿sí? Y trombosis completa sobrevive más, ¿sí? O sea, menor mortalidad, ¿ok? Perdón, Rodrigo, ¿en qué Sí. porcentaje dijiste que queda abierto y eso implica peor pronóstico? ¿Qué porcentaje? No, normalmente el 65%, ¿sí? Por 7,5. eso Wow. 6,5, 6,5, Ah, 6,5, ¿sí? 6,5. Lo Ujú. que pasa es que, bueno, por eso la disección tipo A, digamos, de resolución quirúrgica inmediata, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, puede que llegue a quedar abierta después. Bien. Endoprótesis percutánea en disección tipo B. También se usa, ¿sí? En el 20% y tratamiento médico en el 80%. El tratamiento médico en la tipo B es predominante, ¿sí? Obviamente si llega a quedar una luz abierta, es comunicante, paciente, no sé, obeso, hipertenso, múltiples factores de riesgo, sabes que su calculadora de riesgo para disección es más alta que para otros pacientes, entonces, bueno, eh, son pacientes que pueden ir endoprótesis, ¿no? Pero generalmente les va muy bien con tratamiento médico. Bueno, hasta acá cerramos disección, ¿sí? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Bien, bien, bien. Bien, perfecto. Y ya no nos queda mucho. Vamos a hablar muy sucintamente de hematoma aórtico intramural. ¿Sí? No, a mí me interesa y lo que más me interesa es que sepan disección, ¿sí? Porque realmente ya después es más difícil hacerlo ver por eco, pero el eco brilla en detectar una disección tipo A, ¿sí? Y está bueno que sepan la diferencia de todo lo que hablamos. Bien, bueno, en cuanto al hematoma intramural, sí, es una disección atípica, es una disección aórtica sin ruptura intimal, que representa solamente el 15% de todas las disecciones, ¿sí? El 75% son tipo B y el 25% son tipo A. O sea, si tenemos una disección tipo B, piensen con grandes posibilidades que este es un hematoma aórtico intramural, ¿sí? Es un precursor reversible de la disección aórtica típica, ¿ok? Y clínicamente es indistinguible de una disección típica, ¿sí? Porque la presentación es la misma, un dolor torácico retroesternal, ¿sí? Quizá podemos llegar a decir que puede ser interescapular en las tipo B, pero en mi experiencia personal, dolor torácico tenebrante, que también se irradia a espalda o tórax posterior, incluso lumbar, piensen mucho en disección, ¿sí? Cuando hacemos diagnóstico diferencial de síndrome coronario, ¿no? El diagnóstico igualmente va a ser por transesofágico, tomografía o resonancia, ¿sí? Y no nos sirve la ortografía, ¿está bien? Bueno, sí nos sirve para ver si pensamos que hay hemopleura, pero la realidad es que con tomografía y resonancia le ganamos a todo esto, ¿sí? Bueno, acá tenemos el hematoma intramural, tipo A. Piensen que no hay flap acá, ¿sí? Pero sí está este hematoma, tipo A. Y acá en los tipo B, ¿sí? Fíjense cómo está acá. Bueno, 1920 fue que se, digamos, describió este hematoma aórtico intramural y es por la ruptura de la vasa vasorum de la capa media, en este caso la íntima, está preservada, ¿sí? Generalmente es la ruptura de una placa ateromatosa, ¿sí? Pacientes que ya, digamos, tengan antecedentes coronarios, enfermos vasculares periféricos. Los factores de riesgo son similares a los de la disección clásica, que generalmente es hipertensión, aterosclerosis, diabetes, bueno. La presentación en cuanto a la edad es diferente, el hematoma en más añosos, ¿sí? Versus de 40 a 70 y la disección clásica. O sea, paciente mayor a 70 años, sepan que puede ser una disección, pero también puede ser un hematoma aórtico intramural, ¿no? Menos de 70 tienen que pensar que sí puede ser una disección, pero empiezan a pensar en Marfan, Ehlers-Danlos, ¿no? Y disección seguro, menos hematoma intramural, ¿no? Bueno, disección asociada con Marfan, hematoma no. Puede ser espontáneo, hipertensivo y atrogénico en caso de que uno use un balón de contrapulsación aórtica, traumático, bueno, múltiples mecanismos, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Creo que esta es la última. Yo ¿Algo tengo una más? duda, Sí, Rodrigo, así como la disección, digamos, te corre con la urgencia.
paciente Sí, que a veces es un hallazgo o asintomático o pequeño dolor abdominal de estos hematomas de aorta abdominales, por ejemplo, ¿no? Que no sé si no es un poco más lo común. La conducta es expectante, se hace un tratamiento médico, ¿hay algún momento de indicación quirúrgica? ¿Cómo es ahí el manejo de este tipo de sí, paciente con hematomas en donde no, digamos, llegas a la conclusión que ha hecho o tiene un disecante? sí, mira, más que el diagnóstico etiológico es el sitio de localización. Porque si bien tienes un hematoma, que puede ser en raíz aórtica, que es menos frecuente porque es más en la aorta torácica descendente, ¿sí? Si lo tienes en raíz aórtica, tienes que actuar, ¿sí? Porque es tipo A, ¿está bien? Eh, puede haber compromiso de coronaria derecha, puede haber compromiso de la válvula aórtica, eh, tipo A, tipo B, ¿sí? Esa es, digamos, la urgencia del tratamiento y obviamente los parámetros hemodinámicos, todo lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Pero generalmente cuando es raíz aórtica hay que moverse inmediatamente, ¿sí? Es quirúrgico y el B básicamente dirías tratamiento médico. Sí, sí, sí. Obviamente es individual el caso, pero esquemáticamente llévense eso a la cabeza, ¿no? Tipo A, hay que correr, tratamiento quirúrgico en general, tipo Ujú. B, tratamiento médico. Ahí es un porcentaje, ¿no? No despreciable, pero bueno. Bueno, eh, perfecto, a ver, lo acabamos. Bueno, esto es un poquito de la evolución temporal dinámica, ¿sí? Porque en el caso de los hematomas intramurales, ¿sí? El 50% van a presentar progresión, o sea, la mitad van a presentar progresión, ¿sí? Puede llegar a desarrollarse una disección aórtica clásica con aumento del grosor, o sea, va a haber más hematomas, se rompe la adventicia, expansión al pericardio, pleura mediastino, bueno, solamente la mitad, ¿sí? El 20% van a tener regresión, ¿sí? Disminución de grosor, se reabsorbe el hematoma, pueden pasar meses, ¿sí? O a los pocos días, puede llegar a normalizar el grosor con regresión total del hematoma en un año aproximadamente, y el 30% que pueden llegar a tener estabilidad, ¿sí? Y no va a tener, no sufre cambios, o sea, no progresan, no hace regresión, se mantiene igual, clínicamente el paciente puede estar así ad eterno, ¿sí? En los casos de Así que, progresión, perdón, sí sí. tenés como un control periódico y un diámetro de la aorta en donde definís ir a cirugía, o ahí también seguís, porque hay una progresión, por así decirlo, que puede darse más rápido en el tiempo. Ahí hay un límite hasta dónde esperar, por así decirlo, y lo llevas a cirugía en caso de que supere ciertos diámetros. Mira, esto generalmente se discute en Heart Team, digamos, Ok, según cada paciente, pero yo ya te digo que si progresa a disección aórtica, tienes que actuar, porque la mortalidad de ser, o sea, aumenta exponencialmente, ¿no? ok. Es como que sí, sí, es catastrófico. Bueno, Gracias, Rodrigo. bien, muchachos. Esta es una clase un poco más fácil, ¿no? Estamos más relajados en este sentido. Tenemos unos minutos más, ¿sí? Si quieren podemos aprovechar para alguna duda que tengan, ver de alguna de las clases previas, algo que quieran preguntar. ¿Cómo estamos con el contenido de las clases? ¿Están pudiendo estudiar, leer? Es un montón, ¿sí? Y es de mucha Es un memoria. montón y más si quieres como fijarte en las imágenes, en una experiencia de un traductor, a veces que uno no tiene cómo imaginártelo, es como que es mucho, sí, es mucho para el poco tiempo que tenemos las clases ahora. Sí, sí, sí. Estas 8 clases nada más parecen pocas, digamos. Por lo menos yo Eh, siento eso, ¿no? sí, sí, no, obviamente, imagínense, ecocardio es una disciplina que se aprende teóricamente en un año, en un curso anual, ¿no? Y después para la adquisición de los conocimientos pasan un par de años. Sí, entonces, o sea, esto es, acuérdense, el objetivo de este módulo es que ustedes lleguen a tocar lo que es el ecocardio, de no saber nada o los que ya sabían un poco de ecocardio, tienen que ir con mucho más conocimiento de lo que es todo esto, ¿no? De las patologías asociadas, de qué podemos diagnosticar, de cómo se cuantifican las cosas, ¿sí? En las evaluaciones, en la evaluación final no les vamos a pedir que, o sea, cálculos complejos de ecocardiografista, ¿no? Cosas básicas sí. Acuérdense las cosas que les fui señalando que son muy importantes de saberlas, ¿no? Y es bueno que lo dominen desde ya, ¿no? Cálculo de la fe,
Cuando veamos valvulopatías, que eso va a ser lo más pesadito que van a ver, sí que eso dedíquenle mucho tiempo, porque ahí sí hay muchos valores, digamos, según cada patología, para cuantificación de qué es leve, qué es moderado, qué es severo, ¿no? Eso es lo que más quizás les va a costar, ¿sí? Pero de todo lo que fuimos viendo, ¿sí? Eh, podríamos recalcar que en la clase de generalidades, ¿sí? Sepan que tienen que saber muy bien la descripción anatómica según cada corte, ¿no? Una posible pregunta podría ser, digamos, en un eje apical de 4 cámaras, se logra visualizar la válvula aórtica, ¿verdadero o falso? ¿Qué me responderían ahora, digamos? En un eje apical de 4 cámaras se logra visualizar la válvula aórtica. Falso. 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 Espectacular. Falso. No. Bueno, se ven en 5 cámaras o en el 3 cámaras, ¿no? Muy bien. En 4 cámaras no deberías verlo, digamos, porque No, no lo ves. no incluye eso. No lo incluye, ¿no? ¿Está bien? O sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Que ustedes deberían saber un poco. Esto es un poco de repetición, un poco de ubicarse en lo que ya saben, un poco de anatomía. Otra pregunta, vamos a síndrome coronario, por ejemplo. Se les describe algún caso clínico de un paciente con dolor precordial seguramente, con diagnóstico de infarto de tal o cual localización. Y los incisos podrían ser, bueno, existe la probable afectación en cuanto a la segmentación es en cara, no sé, inferior, inferior lateral, posterior inferior, ¿no? Para eso tienen que saber de memoria los 17 segmentos. ¿Está bien? Que si se dan cuenta y yo les digo que, creo que les dije que lo dibujan, ¿no? Es un buen consejo ese de dibujarlo porque se van a dar cuenta que no son 17 cosas que van a memorizar, son mucho menos, porque esto es basal, medial y apical, por 3, 4, ¿no? Entonces, se va simplificando el asunto, ¿sí? Si lo dibujan un par de veces, es mucho más fácil. ¿eh? Después, ¿qué más vimos? Esto, patología aórtica, lo que les fui Yo lo remarcando, dibujo así. ¿sí? Yo lo dibujo así. A ver. Muy bien. Perfecto. Lo malo Sí, es sí, que sí. cuando ya tú pasas del esquema, eso sí me ha pasado bastante, cuando uno pasa del esquema a la imagen ecográfica, va siendo más difícil, ves que no tienes los colorcitos en las ecografías. Sí, pero con una buena ventana, ¿sí? Tú lo Fernán, puedes hacer. dibujas mejor Mira, que yo, mira, mira mira la mi de dibujo. Darío. Mira la de Darío. Ahí, a ver si se ve. Hace mejor dibujito, Fernán, Uy, compro el no. tuyo. Bueno, mientras uno lo entiende, está muy bien. No pasa nada. Bueno, pero al menos dibujan. Yo no te hago un dibujo, pero ni a palo. ¿Eh? No, seguro ya lo sabe Federico, ¿no? No, no, Federico no lo ya lo sé, sabe. Fede pero. la tiene clara así sin dibujar No, nada. pero odié siempre, viste, en la escuela, digamos, plástica, arte, eso no me gustó nunca. Pero Mira, bueno. yo también, yo soy pésimo dibujando, Fede, pero hacete un esquema, ¿eh? Hacete un círculo, dividirlo en 8, 10, no importa. No hay que ser muy artístico acá. Más esquemático. Tengo la idea de que sos más esquemático, Y la entonces, primera clase la hice así. claro, mira ahí tiene los músculos papilares, todo, no. Mira, No, no, colores. es buena. Bueno, Parece neta. está bien, mandamos una foto y lo usamos para las otras clases del año que viene. Así que bueno, y nada, función sistólica, acuérdense, ¿no? De función sistólica lo que vamos a ver es un poco el cálculo de la fake, eso lo tienen que saber, cómo se hace ese cálculo, eso es muy fácil, ¿sí? Fin de diástole, fin de sístole, fin de diástole, una resta y una división. Es difícil, acuérdense de eso, ¿sí? ¿Qué puede pasar, no? Un paciente que les van a describir ciertos parámetros de MAPSE, ¿no? Distancia de mitroseptal, por ejemplo, y les van a decir si la fe está conservada, deteriorada o en qué grado, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense del síndrome coronario, que es importante saber qué es lo que es aquinesia, hipoquinesia, disquinesia, ¿no? Un poco de conceptos de eso, ¿no? Esto es importante porque cada vez que ustedes leen un informe, tienen que saber la gravedad de lo que se está hablando cuando esté el informe, ¿no? Porque también para detectar incoherencias, porque capaz que yo te digo, no, mira, tiene aquinesia inferior basal medial apical e infraseptal basal medial apical y también apex anterior y función conservada en las conclusiones. O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, estas clases son más para integrar un poquito conocimientos y que tengan un poco más de herramientas para defenderse, ¿no? Que de a poquito les van a ir llegando los pacientes. Ahora estamos aprendiendo, pero de acá a un par de añitos y no sé a cuál le guste ecocardiografía, pero que no le guste, esto la verdad que sirve mucho para decir, la verdad que este informe no me gusta, hacete otro en otro lugar, ¿no? Alguien de confianza. Eh,
porque ese informe a ustedes les denota conductas, ¿no? A mí me llega un paciente que dice estenosis aórtica severa, me ha pasado muchas veces, me sigue pasando un montón de veces, ¿no? Me llegan informes, un paciente totalmente asintomático, y cuando lo ocultas no tiene un soplo y tiene una estenosis mitral severa informada. Entonces tú dices, esto no puede ser, ¿no? Y va así. Así que bueno, acuérdense, en la primera clase dijimos que hacemos diagnósticos con ecocardio, ¿sí? Por solamente el ecocardiografista, que es un buen cardiólogo, tiene que ser un buen clínico, que no sea un técnico. En Estados Unidos, por ejemplo, el ecocardio lo hace un técnico, no lo hace un cardiólogo. Y son técnicos en ecocardio, lo único que hacen es adquirir las imágenes con una expertise, pero cada estudio tiene más de 100 imágenes tomadas, como dicen todas las guías, ¿sí? Nosotros no lo hacemos así, y después lo revisa el cardiólogo, nada más, para ver las conclusiones, ver integración y nada más, ¿no? Entonces, fíjense que el conocimiento nuestro, que nosotros, en la formación que tenemos acá por lo menos, es un poco más integral, ¿sí? Que está bueno eso. Así que bueno, bien, dudas, díganme. ¿Algo más que quieran saber? Si no, cortamos 5 minutos antes. Ya me preocupó el examen. ¿Nos pasas? ¿Esta ¿Ya te presentación preocupó? también la pasa? ¿La Sí, puedes sí, pasar, Rodrigo? sí, sí. Hoy lo Buenísimo. voy a subir, sino máximo mañana. ¿Te preocupaste, Fernán? Bueno, está bueno preocuparse, así estudias más. No hay que relajarse, ¿eh? Está bueno eso. Un poquito de preocupación. No es extremadamente difícil, estoy seguro que les va a ir bien a todos, pero sí, sí, hay que leer un poco, es mucho contenido en poco tiempo, ¿sí? Ujú. Bueno, Muchas a gracias. Muy disposición, bueno, Rodrigo. a Muy disposición. clara tus exposiciones. Muchas Nos gracias. vemos el martes, ¿sí? Suerte. Gracias. Nos vemos. Buen fin de Buen fin semana. de semana. Buen fin de Buen fin de igualmente. semana largo. Gracias.